La Iglesia de Dios de la Profecía en La Romana presenta Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, entiende de una vez. Comentarios, enseñanzas, curiosidades, estudio de la Biblia, música. Un programa que se identifica contigo, ameno y edificante. Desde ahora en el aire, Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, no trates de cambiar con tu esfuerzo, pues vas a fracasar. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a su programa de cada viernes, Mundo Cristiano. Y hoy viernes en su sección juvenil, Mundo Juvenil. Para nosotros siempre es un grato placer que usted esté ahí escuchándonos y compartiendo con nosotros la palabra del Señor. Mi nombre es Jonathan Pierre y como siempre me acompaña un equipo excelente que para mí me agrada mucho compartir con ellos. Mis hermanos en la fe, Dalvin, Laura. Estamos aquí para darle la gloria al Señor, siempre tratando temas que sean de bendición para la vida de todo aquel oyente. Así es, Dios les bendiga de una manera especial. Ustedes saben que para mí es un privilegio el poder estar aquí y hablar un poco de este tema, que es el tema que estamos tratando ya en base, que es la gracia. La gracia, así es. Así es. Señores, recuerden que Mundo Cristiano llega a ustedes gracias a la Iglesia de Dios de la Profecía Central, ubicada en el Espaillat número 86. Tenemos actividades desde los martes a partir de las 7 de la noche con verdades bíblicas, enseñanzas dadas por nuestros maestros locales. También tenemos servicio congregacional a partir de las 7 de la noche, todos los jueves. También los sábados tenemos servicio de los jóvenes, atentos al grupo. Mañana tenemos servicio de jóvenes a partir de las 6:30 de la tarde. Y así completamos este mes de servicio sirviendo como Jesús, que es el tema de los jóvenes. Y finalizamos todo. También los domingos tenemos servicio congregacional a partir de las 9 de la mañana con nuestra escuela bíblica y a las 11 inicia nuestro servicio congregacional. Recuerde también que estamos en la plataforma de YouTube como Mundo Cristiano IDP, ahí usted puede ver ese programa todos los de la semana. Suscríbase, comparta y sobre todo comente para así saber que usted está recibiendo este mensaje de forma correcta y que realmente está siendo interactivo para todos nosotros. Como bien saben, todo el programa de Mundo Cristiano está en un mismo tema, que es la gracia sobre gracia, y los jóvenes no nos hemos quedado atrás. Realmente han sido temas de bastante edificación para mi vida, porque sé que realmente me ha ayudado a conocer más al Señor, y sé que con ustedes aquí compartiendo han sido de bendición para sus vidas, y espero que ustedes también, que está de aquel lado, que nos escucha, donde quiera que esté, sea de bendición. Hoy tenemos un tema que se llama ¿viviendo bajo la gracia o bajo la ley? Ajá. Es un tema realmente que ha traído mucho de qué hablar hoy en día, porque vemos que hay algunos que se van muy a la ley, hay otros que se van muy a la gracia. Extremos, y no hay una media. O sea, vemos que es como si fuera la gracia versus la ley, en una guerra entre sí, y no es así. Realmente la ley lo que da a entender y nos ayuda a conocer la característica del Señor y qué demanda el Señor y quién es el Señor. Sí. La ley lo que dice es que el Señor es santo, y por todas esas leyes nosotros debemos de vivir conforme a como Él es. No, y perdón que te interrumpa, es bueno verlo porque cuando Jesús vino aquí a la tierra, no vino Él a abolir la ley, Él vino a cumplir. Exactamente, ese es el tema. Y la gracia es lo que nos da la entrada al Señor. Exacto. Porque no podemos nosotros por nuestras propias fuerzas entrar, cumplir los mandamientos de la ley. Así De es. hecho, en el Antiguo Testamento era un conjunto de 613 leyes en total, pero se dividían en tres partes. Se dividían en las leyes morales, las leyes ceremoniales y las leyes civiles, y todas estas con el fin de convertir al pueblo de Israel en un pueblo apartado, un pueblo santo, diferenciarlos de los otros. Y podemos ver que habían tantas leyes que habían que cumplirlas, porque Dios quería apartarlos. Y lo primero que les dio fueron las leyes morales. Les dijo: no matarás, no tendrás Dios delante de mí. O sea, los 10 mandamientos que tenemos. Vemos que el pueblo lo primero que hace es transgredir esa ley con el becerro de oro, y Dios sigue dando leyes. Exacto. Para que ellos sepan cómo moverse entre ellos y moverse ceremonialmente con Dios, para con Dios y para con los hombres. Exacto. Por eso tenemos tantas leyes que
con Cristo, Cristo dijo, yo he venido a cumplir la ley. El hombre de ese entonces no podía, ni de este entonces tampoco puede, cumplir a cabalidad de esa ley de Dios, ni la ley moral, ni la ley ceremonial, ni la ley civil del pueblo de Israel. No podía. Entonces, es por eso que Romanos dice que, ¿qué diríamos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, porque yo conocí el pecado mediante la ley. Es decir, yo entendí que era pecado cuando Dios y es algo que dice luego en el mismo Santiago, él lo dice, yo conocí que era codicia cuando la ley me dijo, esto es codicia. Exactamente. Entonces Dios trazaba la ley y cuando veía el hombre su incapacidad de cumplir la ley, entonces por eso es que se llama la ley de la muerte, porque entonces ya tú estás regido por estos parámetros que te dicen todo lo que estás haciendo te lleva al castigo. Así es. Y realmente es increíble porque la ley muestra la característica del Señor. O sea, el Señor dice, aquí yo estoy, este es mi parámetro. Entonces, tú debes de cumplir esto para poder tener acceso a mí. Porque, o sea, yo no puedo entrar ante el Señor con pecado. O sea, yo tengo que entrar limpio sobre todo. Y realmente cuando hablamos de la ley tenemos que situarnos en el libro de Romanos. Porque Romanos es como, y cuando hablamos de los dos temas, porque así como tú mencionabas que Pablo hacía esa clase de preguntas, Romanos se especifica, Pablo en el libro, en el capítulo 2, le dice a los judíos, el tema es así, los judíos y la ley, y le pregunta, le hace una clase de preguntas, tú que hurtas, tú que predicas, tú que dices que vives la ley, pero tú haces ciertas cosas, entonces tú no estás viviendo lo que estás predicando. Y me gusta en el versículo 21, porque Pablo le dice, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. O sea, tú con esa misma ley que conoces, tú estás infringiendo el estándar de Dios. Entonces, la gracia vino para eso, para ayudarnos a tener esa entrada con el Señor. Y muchas veces llegamos al extremo de verlo como, bueno, la gracia solamente, estamos en el tiempo de la gracia, los dos extremos como decíamos al principio, el tiempo de la gracia y el tiempo de la ley. Pero cuando vemos, me encanta la historia de Jesús, cómo Jesús vino a cumplir esa ley. Entonces vemos cómo Él no la abole, pero Él nos dice a nosotros que debemos volver allá, en el sentido de decir, tienen que cumplir 2 mandamientos. Hay 2 mandamientos principales. Y cuando tú estudias estos 2 mandamientos y te vas a los mandamientos del Antiguo Testamento, tú te das cuenta que si yo cumplo esos 2, yo cumplo los demás. Pero primero tú tienes que mirar a Cristo, porque Él fue el perfecto que cumplió esa ley. Y entonces amando a Dios sobre todas las cosas, porque primero tú tienes que amar a Dios sobre todas las cosas, y entonces luego a tu prójimo como a ti mismo. O sea, tú amas a Dios, luego amas a tu prójimo, yo cumplo esas leyes. Exactamente. Y me importante que tú dijiste esa palabra, cumplió. Cristo cumplió. ¿Por qué? Porque los que son muy alineados a la gracia, que vivimos el tiempo de gracia y se olvidan de la ley, se basan en el verso de Romanos, cuando Pablo dice que Cristo vino con el fin o sea, fue el fin de la ley. Cristo fue el fin de la ley. Claro, Cristo fue el fin de la ley porque Él la cumplió a su cabalidad. Y eso es lo que nos da a nosotros la entrada de poder ir a Cristo. Sí, que literalmente hay 2 extremos, que como decíamos al principio, se llaman los legalistas, que es lo que cumplen a totalidad la ley, y los liberales, o se llaman antinomianos. Es una palabra que tenemos que tener pendiente. Los legalistas son aquellos que dicen, toda la ley hay que cumplirla, porque hay que irse, parafraseando, a rajatabla con todo lo que diga la ley. Exacto. Perdón. Entonces los antinomianos son aquellos que dicen, no, la ley fue cumplida, ya yo no tengo que hacer nada, ni siquiera la ley moral, ya todo lo que es por gracia, Dios me va a salvar por gracia y por Cristo. Entonces son 2 extremos, uno dice, la ley es lo que tenemos que cumplir, y otro dice, la gracia es la que tenemos que cumplir. Los de la ley no tienen los legalistas no tienen ninguna base, porque dice Gálatas 3:24, que de manera que la ley ha sido un ayo, de eso es un tutor, alguien que nos enseña, que nos guía, un tutor para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, y todo lo que se trata de Romanos es la justificación por medio de la fe. Pablo lo dijo excelentemente en Romanos 3, que al final dice, ¿dónde pues está tu jactancia? ¿Dónde tú te agarras? ¿De la ley? No es por ley, es por la fe, por justificación por medio de la fe tenemos paz para con Dios.
Y entonces los que son antinomianos que dicen de que no, ahora es la gracia todo, se agarran de Romanos 6:14 porque que dice, porque el pecado nos enseñorea más de nosotros, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces cada uno se va como a un lado. Exacto. Y dice de que no, yo estoy en la ley todavía, pero cuando vemos la ley fue cumplida en Cristo, y cuando vemos lo otro de que no, estamos bajo la gracia, pero ¿la gracia de quién? ¿De gracia de quién? Exactamente. Exacto. Exacto. Entonces son textos fuera de contexto, que Exacto. realmente hacen un daño porque no nos ayudan a ver realmente la verdad, sino que se agarran de un texto y obvian la otra parte, lo que está en la profundidad del libro incluso. Y se olvidan de lo que realmente quiere decir el Señor. Si nosotros entendemos, yo diría a un amigo de que eso es Evangelio básico 1. Si nosotros entendemos realmente esa mezcla entre la gracia y la ley. La gracia, ok, nosotros vivimos bajo la gracia del Señor porque Él cumplió ya lo que la ley decía. Pero cuando yo me doy cuenta y estoy por la fe, entonces yo por fe quiero hacer lo que dice el Señor en su palabra. Exactamente. O sea, por la fe que yo tengo en Cristo, yo quiero cumplir los estándares que el Señor quiere hacerlo. No porque eso me vaya a dar salvación, Exacto. sino por agradecimiento a que Él me rescató, a que Él me salvó. Y obviamente recordemos que nosotros tenemos a un Espíritu Santo que habita en nosotros y que nos va a guiar a toda verdad. Exactamente. Claro, y tú hablando de eso me hace pensar en Juan 14:15, que dice, si me amáis, guardáis mis Exactamente. mandamientos. Y el mismo salmista no se equivoca cuando dice, cuánto amo tu ley. O sea, cuánto amo tu ley, yo medito cada día en ella, y tú te das cuenta de que yo medito en esa ley que viene siendo Cristo, Exactamente. porque Él la cumplió. Pues esa ley me da paz. Exactamente. Esa ley, cuando el salmista dice eso, porque me encanta ese Salmo 119, porque habla de cómo la palabra, la ley no me restringe del mundo, o sea, de que yo no voy a tener placeres. No, la ley me hace ver cuál es mi verdadero placer y en dónde está mi verdadera Exacto. plenitud. Exacto, y la ley te hace ver lo pecaminoso que tú eres, Exactamente. que tú solo no puedes. Entonces, si no tuviéramos la ley, si no pudiéramos vislumbrarlo, si no pudiéramos estudiarlo, yo no me pudiera dar cuenta de que cuánto yo necesito a Cristo, cuánto yo necesito que Él venga a mi vida y que ese Espíritu Santo habite en mí y me haga y me santifique cada día más. Entonces yo necesito verlo, yo necesito vislumbrarlo y estudiarlo y darme cuenta de cuán pecaminosa yo soy y de que con mis fuerzas, como decía Dalvin, yo no puedo Yo hacerlo. no puedo hacerlo. Exacto. A mí me gusta mucho Santiago. Yo a mí me gusta, Sí. me encanta Santiago porque él es bien puntual con las cosas y dice, ustedes que cumplen la ley, bien hacen, o sea, los que cumplen la ley, pero si hacemos acepción de personas, entonces estamos transgrediendo el mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Exacto. Y entonces él se va y dice, la ley fue dada para guiarnos, y dice, el que incumple un mandato de la ley, ha incumplido todo. Todos. Y él da el ejemplo. Si yo adultero, pero no mato, entonces literalmente lo dice así, estoy incumpliendo toda la ley, Exacto. porque no estoy solamente adulterando. Lo que él quiere decir es Es que un pecado te lleva a otro. no, él lo quiere decir como la ley, el que incumple uno solo de los mandatos de la ley está incumpliendo todo, entonces Exacto. porque no te está sirviendo de nada, no te puede servir en uno y otro no. Exactamente. Y él lo que básicamente nos está guiando, nos lleva mentalmente a pensar, si yo digo que cumplo la ley, pero no amo a mi hermano, me gusta, él lo dice en Santiago 2, 1 al 13, lo pueden leer tranquilos en sus casas. Dice, cuando venían a la casa alguien con un anillo de oro, yo le digo, hey, siéntate aquí. Entonces cuando venía otro que no, le decía, vete para allá, vete para allá. Exacto. Pero entonces se jactaban, yo cumplo la ley, pero entonces amar a tu prójimo, que es lo que debíamos hacer, no lo estás cumpliendo. Por lo tanto, tú estás transgrediendo la ley de amar a tu prójimo, y por lo tanto también el primer mandamiento, que es semejante, Exactamente. no amar a Dios, Dios, sobre todas las cosas, porque tú no estás amando la imagen de Dios en el otro. Literalmente tú estás rompiendo ambos preceptos de la ley, como él dice, ni uno ni otro, porque no amas a Dios, lo mismo que dijo la escritura, que dice la escritura, porque yo no puedo decir que amo a Dios que no veo y a mi hermano que está aquí no lo adoro, exacto. Entonces tú lo estás transgrediendo. Pero ¿qué pasa? Ahora que estamos en Cristo, Él mismo fue que dijo, el primer mandamiento es este, amarás a Dios sobre Exacto. todas las cosas.
y a tu prójimo Como como a a ti mismo, que es semejante. Y él dice, en esto se resume la ley y los profetas. Y anteriormente Cristo nos había dicho, yo no he venido a abrogar la ley, sino para cumplirla. Y me gusta porque en eso se basan todo en Mateo, cuando Cristo lo dice, primero lo dice, los mandamientos lo dice en Mateo 22, y en Mateo 5 antes él dice que él no ha venido a abrogar la ley, sino No, que a cumplirla. exacto, y eso nos lleva a nosotros mismos a pensar, ok, yo quiero ser como Cristo. Y Cristo me dijo que los 2 mandamientos son esto. Y también me dijo que lo siguiera a Él. Y que el que lo ama a Él, que guarde sus mandamientos. Si yo voy uniendo cabos, yo digo, ok, yo tengo que seguir la ley, pero la ley de Cristo La ley, al final. exacto. La ley que viene por gracia, que la gracia es el regalo que es Cristo. Esa ley que viene, que nosotros nos debemos regir hoy, es la ley de Cristo. Amar, respetar, cuidar a mis hermanos, valorar la imagen de Dios en el otro. Esa es la ley por la cual Cristo nos llama a regirnos. La ley anterior nos llamaba a Era un camino, salvarnos. exactamente. Era un camino, Era un camino. para decir, ok, yo voy a ir A por salvarme aquí, por mi aquí, propia y yo me cuenta. salvo. Ahora, la ley que viene de Cristo no nos salva, porque la salvación está por gracia en Cristo. Esta ley nos lleva a ser iguales, a exactamente. caminar el camino que caminó A Cristo. santificarnos. Exacto. Exactamente. Y realmente, si uno entiende eso, a veces uno dice, wow, qué complicado. Porque que no sé si la ley o si la gracia. Entonces, no es complicado, es evangelio. O sea, ese es el evangelio. Exactamente. Cuando nosotros entendemos a Cristo, ¿qué Él vino a hacer? Cuando nosotros sabemos que Cristo vino a salvarnos. Ayer hablaba con alguien y decía que había escuchado una prédica, decía que Cristo no vino simplemente a sanar, Cristo vino a salvarnos. Exacto. O sea, si tú tienes una enfermedad y tú ores, el Señor no te sana, amén, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Él vino a salvarnos, Exacto. Él vino a sacarnos de este mundo. Entonces, si yo entiendo cuál es la función de Cristo en la tierra cuando vino, que vino a salvarnos, entonces yo puedo cumplir a cabalidad lo que se me da en la palabra del Señor, porque o sea, la fe me lleva a eso. El Espíritu Santo que mora en mí me mueve a yo querer no tener pensamientos inadecuados, no querer tener conversaciones inadecuadas, no juntarme con personas inadecuadas. O sea, Él mismo me va guiando a la santificación, hasta la estatura del varón perfecto, Así como es. dice la palabra. Y ese punto importante que tú dijiste, viendo hoy, y ya lo hablo en un tema de los jóvenes, en un mundo de tanta banalidad y hoy en día, y que tanta es lo que uno lleva por fuera más que lo que lleva por dentro. Tú decías que la ley era de lo que uno expresaba. O sea, lo que, mira, yo estoy cumpliendo la ley porque yo estoy ayudando a tal y tal persona. Ok, eso es lo que yo estoy llevando por fuera. Incluso Pablo lo dice en el libro de Romanos, que aquellos que se circuncidan, la circuncisión, expresan que están cumpliendo la ley, Sí. pero al final no están haciendo lo otro. Entonces tú estás cumpliendo un mandato, pero no estás haciendo lo otro. Entonces tú estás haciendo todo por lo exterior, más el interior está siendo dañado igual. Entonces yo debo de ser transformado desde adentro, o sea, ser cambiado en mi mentalidad, como dice, una metanoia en mi cabeza, cambiar, arrepentirme, Sí. y luego entonces lo que yo llevo adentro va a salir y se va a manifestar afuera. Hoy en día la gente vive mucho de lo que yo hago, y no de lo que realmente, cuál es la intención de mi corazón. O sea, yo debo analizar, yo estoy ayudando a esta persona por la intención de glorificar al Señor o porque yo veo un beneficio. O sea, yo estoy haciendo tal cosa para que esa persona glorifique al Señor porque vio en mí a Cristo, o porque yo quiero que me glorifique a mí. Entonces yo debo de vivir, de pensar en eso cada vez que yo voy a hacer una acción que vaya conforme a la palabra del Señor. Y si ¿tiene algo que decir? No, claro, hablando con respecto a eso, me recordaba y pensaba en lo que hablábamos la semana pasada con respecto a las obras, que muchas veces podemos pensar de que por lo que yo hago, por lo que yo pienso, como yo aparento, como me visto, como hablo, por eso entonces yo puedo ganar y puedo obtener la aprobación del Señor y puedo ser salva, cuando realmente tu corazón está vacío. Exactamente. Entonces ahí es que entra, no es por los rituales que yo puedo hacer, sino entender que Cristo cumplió todo a cabalidad, y en base a cumplir esa ley, y me dejó 2 mandamientos principales.
que son semejantes. Al momento de yo cumplir estos dos mandamientos, mirar a Cristo, yo me enfoco en lo que hablamos anteriormente, en el Evangelio. Y automáticamente yo me enfoco en el Evangelio. Ya entonces yo me puedo dar cuenta de que, ok, acepté al Señor. Y entonces yo me motivo cada vez más a seguir esta parte. Y como decía el salmista, ¿cuánto amo yo tu ley? Exactamente. Y para eso yo debo de escudriñar cada día más las Escrituras. Mira, hoy en día muchos que, o sea, para los nuevos creyentes que quizás nos estén escuchando, que ven algunas congregaciones que usan vestidos largos, que si se dejan afro, que si se visten de tal y tal forma, que ellos sí cumplen la ley, o sea, debemos de ser objetivos en esta parte y ver realmente ¿están cumpliendo lo que dice el Señor o simplemente están haciendo una pantalla? Sí. O sea, es algo que no va conforme a lo que el Evangelio ha establecido. Entonces yo siempre le digo a la gente, lea la Biblia. Mire, si usted lee la Biblia, usted se va a dar cuenta de lo que realmente quiere decir el Señor. El hombre se puede equivocar, mas la palabra del Señor no. O sea, lo que dice el Señor, eso es, y trate de tener una interpretación bíblica de lo que está sucediendo. Siempre yo le digo, vaya al libro, después del libro vaya al capítulo, después del capítulo, entonces lea todos los versos anteriores y posteriores. Exacto. Porque así tú vas a tener un contexto de lo que realmente está pasando en ese momento, a quién se le está dirigiendo, así usted va a entender qué es lo que quiere decir el Señor para mi vida y para la transformación de mi vida. Que de hecho, eso que mencionas, tenemos hermanos en la fe que lo que buscan es mostrar por medio de obras que ellos están cumpliendo. Es interesante porque a veces nuestra propia carne lo que nos lleva es a ser un legalista. Un legalista, decir, ok, yo estoy justo, estoy bien, así. Pero cuando tú vienes a ver, ni siquiera tú puedes cumplir lo que tú exiges para otros. Tú estás exigiendo que el otro sea justo, que sea así, que sea esto y lo otro. Y si no, lo llamas de una manera que la Biblia nos dice que eso es homicidio, porque tú estás llamando a tu hermano necio. No, porque mira que no hace esto, y yo sí lo hago. Eso tú sabes que me recuerda a cuando Cristo en Lucas dice el fariseo y el recaudador de impuestos, uno estaba en medio de la congregación diciendo, gracias Señor, porque yo no soy como todos los hombres. Y otro, el recaudador, estaba desde atrás callado, que dice, me encanta esa escritura, porque dice, ni siquiera quería levantar su cabeza al cielo. Él estaba callado y decía, gracias Señor porque tú me has perdonado, porque él estaba arrepentido en su corazón, mientras que el otro decía, no, porque todos estos hombres tan corruptos son impíos. Y dice la escritura, uno se fue justificado, o sea, por gracia del Señor se fue justificado, y el otro no se fue justificado, porque él quería imponer la ley en otros y en sí mismo él no se veía como malo. Y eso es lo que nos lleva a la ley, a ver, ok, yo soy malo, no puedo hacerlo por mis propias fuerzas y el único que puede es Cristo. Y me gusta porque yo llegué a la conclusión de que todo se resume en un versículo que es Gálatas 6:2, que dice, llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Es decir, cuando yo llevo las cargas de mis hermanos, yo estoy literalmente cargando sus pesares, así como Cristo lo hizo, y estoy amando como Cristo amó. Entonces estoy cumpliendo la ley. Y hablando de lo que tú decías, y ya en mi conclusión, yo puedo citar Romanos que lo habla textualmente. Romanos 7, 21 al 25, rapidito. Me doy cuenta entonces de que aunque quiero hacer lo bueno, solo quiero hacer lo malo. Eso es en la traducción lenguaje actual. En lo más profundo de mi corazón amo la ley de Dios, pero también me sucede otra cosa. Hay algo dentro de mí que lucha contra lo que yo creo que es bueno. Exacto. Trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel, donde lo único que puedo hacer es pecar. Sinceramente deseo obedecer la ley de Dios, pero no puedo dejar de pecar porque mi cuerpo es débil para obedecerla. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Y aquí entra esta parte última. Le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha librado. Y esto encierra todo lo que hemos hablado. Cristo vino a salvarnos. ¿Y quién me librará de este cuerpo? Es Jesucristo que hizo y cumplió esa ley que ahora yo puedo mirar y decir yo no puedo cumplirla por mis fuerzas y automáticamente me hace mirar a ese que la cumplió perfectamente. Sí, realmente es sabio cuando ya entendemos eso que dice que leía Laura en Romanos. O sea, la ley me dio a entender a mí que yo soy un pecador. Y la ley también me da a entender a mí que yo necesito al Señor. Exacto. Entonces, si yo ya entendí eso, yo voy a buscar al Señor
por la fe, que la fe que Él mismo provee y pone en mí. Si yo tengo falta de fe, vamos a orar por ella. O sea, busquemos al Señor seriamente para así poder cumplir lo que establece la palabra del Señor. Así Señores, gracias por estar siempre en sintonía. Nosotros siempre nos sentimos gratos de que podamos compartir la palabra del Señor en este medio. Así que si quieren escuchar este programa, si tienen alguna sugerencia, recuerden que estamos en la plataforma de YouTube, Mundo Cristiano IDP. Ahí pueden volver a escuchar este programa y así consultarnos cualquier cosa que tengan y compartir con nosotros la palabra del Señor. Dejen sus comentarios, dejen sus opiniones y estamos aquí siempre para bendecir sus vidas. Así es. Mi nombre es Jonathan Pierre y para nosotros fue un grato placer tenerlo en sintonía. Laura Rodríguez. Darwin Carrasco, Dios les bendiga. Sí, chao, chao. Hemos presentado Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. El programa oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía. Si has sido bendecido, te invitamos a que nos visites. Estamos en la calle Espaillat número 86, La Romana, República Dominicana. O llámanos al 809-556-4337. Hasta la próxima.